Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a estas 23ª jornadas de estudios calahorritanos que desde hace ya muchísimos años, año 96, llevamos a cabo con el objetivo de acercarnos a nuestra historia. Después de tantos años han sido numerosos, múltiples aspectos los que se han tratado, que año tras año hemos ido desglosando. Este año, más especial si cabe, retomamos el formato de siempre, después de 2 años en los que, a causa de la pandemia, nos vimos primero obligados a suspender aquellas jornadas que estaban a punto de celebrarse a la semana siguiente, y el pasado año que retomamos las jornadas, pero en un formato totalmente distinto. Fueron charlas online a través de Internet, y fueron jóvenes investigadores de aquí de Calahorra que nos ofrecieron los conocimientos que ellos tenían, de jóvenes que estaban terminando la universidad o que ya habían empezado a hacer el máster, etcétera. La idea de las jornadas siempre ha sido la misma: divulgar la historia de Calahorra en los múltiples aspectos que una ciudad más que bimilenaria tiene a sus espaldas. Normalmente todos los años se han centrado en un tema concreto, y en esta ocasión vamos a hablar de patrimonio. ¿Por qué este año vamos a hablar del patrimonio arqueológico y documental? Bueno, pues este último año, a pesar de las circunstancias que todos conocemos, ha sido muy importante para ampliar el conocimiento de la historia de Calahorra, con numerosas noticias, proyectos, hallazgos arqueológicos de primer orden, que es de lo que queremos hablar a lo largo de esta semana. Así, hoy lunes comenzaremos con la calle Eras, con el hallazgo de diferentes estructuras pertenecientes a un complejo termal de época romana, enclavado en el entorno de la calle Eras, calle San Blas. Ya en su día, don Pedro Gutiérrez nos habló de la existencia de la pila de los moros, y a través de la urbanización que se ha hecho de esa calle, la empresa de Arqueo Rioja descubrió importantes hallazgos, que es de lo que nos va a hablar Gabriel. Y además, yo creo que también tenemos que incidir en esa excavación arqueológica que dio muchas noticias, y esos hallazgos de ese complejo, de la confirmación de ese complejo termal, que gracias al ayuntamiento también se pararon las obras, a pesar del daño que evidentemente sufren los vecinos, pero permitieron hacer una excavación arqueológica en condiciones que no se iba a tener en cuenta, y además también restos que aparecieron, que fueron trasladados con la idea de que puedan estar expuestos y señalizados. Mañana martes hablaremos de la muralla y de la clínica. Una muralla sobre el Carretín, en las traseras de la calle San Blas, para que hace ya muchos años estábamos insistiendo en su mal estado en el que se encontraba, con riesgo probablemente de que fuera abajo, ¿no? Y el año pasado, hace 2 años, comentamos con Esteban, hicimos un escrito al ayuntamiento, y la verdad que ahí está el resultado de cómo ha quedado la restauración de esa muralla, iluminación y señalización. Y mañana también hablaremos de la clínica, el único yacimiento romano que tenemos en Calahorra al aire libre, del que siempre hemos hablado de su estado lamentable, y que en estos últimos meses hemos asistido a cómo se retomaban de nuevo esas excavaciones, interesantes, por supuesto, y sobre todo también a la conservación de una parte del yacimiento, que estaba en un estado totalmente lamentable. El miércoles tocará el turno a uno de los hallazgos más importantes en los últimos años, como son los restos del puente de piedra por el cual se accedía a la Calahorra medieval, y que estuvo en funcionamiento hasta el siglo XIX. Será el arqueólogo David Elizábal quien nos acercará a este descubrimiento. La urbanización de la calle Arrabal y ese espacio en la calle Tenerías ha permitido este hallazgo, y además, con la modificación del proyecto de urbanización, a través de esa modificación se va a conservar y se va a consolidar esos restos. Y ya el jueves cambiamos el patrimonio arqueológico por el patrimonio documental, con la charla sobre el documento firmado por Alfonso X el Sabio, el cual en 1255 firma un privilegio a la ciudad por el cual se le concede mercado semanal. Es un documento importantísimo que conservamos en el archivo municipal, un archivo riquísimo, como el resto de los archivos que tenemos en Calahorra, el archivo catedralicio, el archivo del obispado, y que supone esa riqueza documental complementaria a esa riqueza arqueológica. Y de ello es lo que vamos a hablar. Será Javier Torralba,
Torralbo, técnico responsable del archivo, y Begoña Guayar, restauradora, quienes nos hablarán del documento. Concluiremos el sábado con 2 visitas. El sábado por la mañana a las 11, Arasun y Pilar, de la Brisa Arqueología, nos mostrarán los trabajos que han hecho y cómo se está restaurando el yacimiento de la clínica. Y nos hablarán también de la muralla que comentábamos, que será mañana la charla, pero hemos querido hacer esas visitas también in situ para no quedarnos solo con fotografías, con diapositivas, sino que también podamos ver, podamos apreciar in situ esos restos. Será el sábado por la mañana a las 11 y el sábado por la tarde a las 5 de la tarde David Eguizábal nos hará también otra visita guiada a los restos del Puente de Piedra. Quedaremos a las 5 de la tarde en el Paseo de las Bolas y nos acercaremos allí. Esa visita guiada ya la hicimos también en la primavera, creo que era junio o julio cuando se hizo, que caía el sol a plomo. Espero que el sábado no. Pero bueno. Este es el programa que hemos organizado a lo largo de toda esta semana. Actuaciones que han sido promovidas, que han sido financiadas desde el excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra, Concejalía de Cultura, desde la Alcaldía, obras, etcétera. Todos ellos se han implicado en la recuperación del patrimonio y como miembro de Amigos de la Historia de Calahorra, pues queremos agradecer ese interés que día a día está mostrando por la historia de nuestra ciudad. Son muchas actuaciones las que están en marcha, muchísimas, otras en el tintero. La perspectiva es que gracias a ese interés y sin duda ese esfuerzo económico, Calahorra tendrá algo que mostrar. Las cloacas, la clínica, el yacimiento de las Medranas, el Torreón, el puente, etcétera, etcétera. Ojalá no decaiga ese interés en beneficio de ese valor que Calahorra tiene. Es un valor añadido que no todas las ciudades poseen. Y Calahorra tiene ese valor añadido que hay que saber explotarlo. Y para terminar y dar paso ya a Esteban, al concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra, y también a Sergio Cañas, responsable del área de Historia y Cultura Popular del Instituto de Estudios Riojanos, a los cuales evidentemente agradecemos su presencia en este acto inaugural. Decir que estas jornadas también han sido posibles gracias a la colaboración entre Amigos de la Historia de Calahorra, excelentísimo Ayuntamiento, Instituto de Estudios Riojanos y además también a las empresas Central de Muebles Valencia, Taberna de la Cuarta Esquina, Comedia y Pontigo. Gracias a todos porque todos han hecho posible que un año más Amigos de la Historia de Calahorra pueda ofreceros estas jornadas sobre patrimonio. Les invitamos, evidentemente, que nos acompañen a lo largo de estas 4 jornadas. Aprenderemos muchas cosas, estoy seguro de ello. Y además, a quienes acudan las 4 jornadas, pues les entregaremos un lote de libros, pues eso os hemos dado las fichas de inscripción, etcétera, ¿no? Así que, nada más, muchísimas gracias por su asistencia. Deseamos que disfruten con estas jornadas y ya pues doy paso a Esteban. Muchas gracias. Quisiera lo primero empezar agradeciéndoos que nos hayáis invitado a inaugurar estas jornadas de parte de todo el equipo de gobierno municipal y también me atrevo a decir de parte de la alcaldesa de Calahorra, a la que os pido que disculpéis porque le gustaría estar aquí pero no puede venir para inaugurar estas jornadas. En su caso pues estoy yo, que soy el concejal de Cultura, ya lo siento, no os ha tocado, pero bueno, intentaré daros un poco la perspectiva del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calahorra para la inauguración de estas jornadas que cumplen ya 23 años. La verdad es que el tema que habéis elegido es un tema sumamente amplio, el patrimonio, y por amplio resulta bastante abrumador. Abrumador en muchos sentidos, ¿no? En primer lugar, podríamos decir que sobre todo por todos los retos que tenemos por delante. Todas las personas que estáis aquí, que estamos aquí, tenemos un interés particular por la historia de Calahorra, por nuestro patrimonio, por nuestro pasado, y estoy convencido de que todos compartís conmigo también, o con nosotros, una inquietud cuando nos enfrentamos a un acercamiento hacia el patrimonio de nuestra ciudad. Y es que hay tanto por hacer, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas por hacer que cuando empiezas a pasear por Calahorra y empiezas a ver diferentes espacios, diferentes monumentos, diferentes yacimientos, diferentes cosas, pues tienes esa sensación de que no te va a dar la vida, ¿no? para recuperarlo todo, poco a poco.
¿no? Poco a poco. Por eso a veces te abrumas, ¿no? Yo cada vez que quedo con José Luis, pues siempre me pone un montón de deberes, nos vamos paseando por los diferentes espacios, vamos a la clínica y empieza a decir, pues que esto hay que hacer, y esta canalización que está en el museo y tienes que subirla y ponla aquí y tal, y lo hace no solo con la mejor intención, sino con todo el conocimiento del mundo. Por tanto, el agradecimiento y el respeto es máximo hacia él y hacia todos vosotros, ¿no? Pero sin duda poco a poco estamos intentando darle un poco una vuelta al tratamiento del patrimonio en Calahorra. Ese es nuestro interés y en ello ponemos todo nuestro empeño, no solo yo como concejal de Cultura y un poco encargado de los asuntos de patrimonio, sino todo el equipo, pues también de urbanismo, de obras, desde todas las perspectivas. En primer lugar, porque tener un rico patrimonio no es algo bueno, ¿no? Es sobre todo, aparte de abrumador, es una oportunidad. Una oportunidad que se puede calificar de diferentes maneras. Una oportunidad para conocer, ¿no? Para conocer mejor nuestra historia, para conocer nuestro pasado histórico, ¿no? Hoy precisamente Gabriel Ezquerro, ¿no? nos va a hablar del hallazgo de diferentes estructuras pertenecientes a un complejo termal de época romana que apareció durante las obras de urbanización de la calle Eras y que, como bien sabéis, en lugar de interpretarse como un problema, es decir, que te aparezcan unas obras, que te aparezca un yacimiento, unos restos arqueológicos en unas obras que estás llevando a cabo en el casco antiguo, pues al revés, nosotros lo interpretamos como una oportunidad y nos pusimos rápidamente manos a la obra. Y no nos limitamos simplemente a documentar, ¿no? A documentar el hallazgo, tal y como nos marcan los requisitos legales, ¿no? Pese a que tenía que pasar una tubería por mitad del yacimiento, ¿no? Y que por medio de los restos, quiero decir, y que no era precisamente fácil y probablemente no era tampoco necesario, simplemente con documentar bastaba. Y aunque también los arqueólogos nos decían que era muy complejo realizar la operación que íbamos a hacer, que era hacer un estudio en profundidad, una excavación en profundidad, etcétera, eso es lo que decidimos hacer, porque nos parecía importante, más allá de lo legal, más allá del requisito técnico, nos parecía muy interesante conocer en profundidad eso, ¿no? Y por eso nos esforzamos pues en un momento dado en hacer esa excavación. Una vez que tuvimos ya toda la información disponible, decidir pues sobre el pavimento señalizar, ¿no? Lo que había que hacer, señalizar lo que habíamos encontrado, poner un panel explicativo para que todo el mundo que se acerque a ese lugar sepa lo que allí hubo. Aunque sabíamos que no lo podíamos conservar, porque el trazado de la calle lo hacía absolutamente imposible, ¿no? Pero por lo menos que todo el mundo supiera que lo que allí había y lo conociera, ¿no? Que lo pudiera dar a conocer. Además, si recordáis, también nos apareció una canalización romana a escasos metros justo ahí al lado de ese conjunto, que también bastaba simplemente con documentarla y, sin embargo, fue extraída, ha sido conservada en el Parque Municipal de Servicios y ahora va a ser restaurada y colocada aquí a escasos metros en los jardines frente a la policía, que también va a estar además cerca de donde apareció, por tanto, pues va a tener un vestigio visible, ¿no? Va a haber un vestigio visible de estos restos. Es decir, tomar el patrimonio como una oportunidad es un primer pero muy significativo paso para mejorar la conservación de todo el patrimonio en la ciudad de Calahorra, y que ha sido un poco pues la idea que hemos tenido desde el inicio, ¿no? En esta obra, pero también, por ejemplo, en la obra de Arrabal, con todos los cambios que ha habido en el proyecto y las modificaciones para dejar, y además este año va en presupuestos también, la restauración de ese puente. Y en segundo lugar, una oportunidad también para desarrollar para favorecer nuestro desarrollo como destino turístico, ¿no? Actualmente, como decía José Luis, tenemos un montón de frentes abiertos, pues obras recién terminadas, previstas a medio o corto plazo, ¿no? Ya hemos hablado de la muralla de Juan Ramos, de las actuaciones en el yacimiento de la clínica, con nuevas excavaciones, con el vallado. También, como sabéis, estamos a punto de comenzar una obra en Las Medranas para la musealización y la cubrición de los restos. También están a pleno rendimiento las obras de las cloacas. Este año en presupuestos, que por cierto las cloacas por las que tanto ha luchado Amigos de la Historia, este año en presupuestos también tenemos la consolidación del puente aparecido en Arrabal, la adecuación del torreón del Portillo de la Rosa,
Vamos a impulsar definitivamente el Centro Integrado de Formación Profesional, que nos va a permitir conservar la fachada de la antigua fábrica Sabas y también la chimenea que está justo detrás. Todo ello en un contexto de muchas urbanizaciones en el casco antiguo, de recuperación de nuestro casco antiguo, también, desgraciadamente, en el contexto de una pandemia, pero todo esto, junto con la modernización de la señalización turística, que ya hemos comenzado por el Mercadal y que vamos a seguir haciendo, y con el trabajo conjunto con otros municipios para posicionar a Calahorra como un destino turístico a nivel de turismo romano, de romanización, pues todas estas actuaciones no son porque sí, todas tienen una finalidad última, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que vamos a intentar cambiar un poco juntos el relato de imagínense, mira, estaba viendo por aquí a Vicky, ¿no? Y Vicky muchas veces, imagínense que aquí él pudo haber, ¿no? Y cambiar el relato por un tal y como puede ver usted, ¿verdad? Que es algo que tanto ansiamos los calahorritanos, ¿no? Y cerrar esa opinión de que en Calahorra no hay nada, ¿no? Y ya voy finalizando. El patrimonio es una oportunidad también en tercer sentido para sentirnos orgullosos, ¿no? Orgullosos de nuestro pasado, de ser miembros de una ciudad con tanta historia. Una historia que se atestiguan en documentos históricos como de los que vais a hablar aquí el jueves, y todo eso forma parte o tiene que formar parte de nuestra identidad. Y tener amigos, conocidos, a los que puedas traer a Calahorra y darles un paseo por nuestro casco antiguo, poder enseñarles sin complejos una ruta que esté en el casco urbano, en el centro de nuestro casco histórico, una ruta de yacimientos o de patrimonio histórico, pues ese es un poco el objetivo, y eso es algo de lo que tenemos que sentirnos plenamente orgullosos. Por supuesto que quedan muchísimas cosas por hacer. Esta tarea no es algo que se haga en un año, ni en 2 años, ni probablemente en 10, porque es un trabajo que como decía José Luis, pues no tiene que decaer nunca, ¿no? Y probablemente cuando terminemos por un sitio, pues tendremos que empezar por otro, pero bueno, por nuestra parte por lo menos vamos a seguir tratando de mantener ese interés. También queremos agradeceros a vosotros, a amigos de la historia, el empuje que nos dais, el aliento que nos dais, no solamente también nos dan aliento a veces en la nuca, ¿no? Y nos hacéis críticas, que eso es bueno también, ¿no? Porque de alguna manera eso te impulsa, intentas mejorar, ¿no? Con todas las críticas, con todas las opiniones, con todos los consejos que nos dais, ¿no? Y eso desde luego que ayuda a todo aquel que quiere escuchar, desde luego que le ayuda, ¿no? Con vuestra existencia hay un impulso evidente a la historia, al patrimonio, a la protección de nuestro pasado, al impulso, y eso desde luego siempre es de agradecer. Y nosotros pues intentaremos seguir haciendo desde la administración pública lo que nos corresponde, que es proteger nuestro patrimonio, favorecer su puesta en valor, su divulgación, ¿no? Que también en eso hacéis vosotros un trabajo fundamental, y para que dentro de unos años pues podamos hacer otras jornadas con nuevas actuaciones que hayan dado frutos para nuestro patrimonio de Calahorra, al que todos queremos, amamos y del que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. Muchas gracias. Pues bien, buenas tardes a todos y a todas. Antes de cumplir con el saludo institucional, que como miembro del Consejo Académico del Instituto de Estudios Romanos me compete dar aquí esta tarde, quisiera aprovechar el breve tiempo que voy a usar para el uso de la palabra, valga la redundancia, en dar las gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible que estemos aquí inaugurando estos 23º Jornadas de Estudios Calahorritanos. Comenzando, como no puede ser de otra manera, por todas y cada una de las personas que componen la Asociación de Amigos de Historia de Calahorra, porque año tras año siguen trabajando de manera voluntaria para dar a conocer distintos temas relacionados con el pasado, con la historia de Calahorra. Una tarea en la que se han demostrado a lo largo de estos 23 años como grandes maestros, y por ello siempre merecen el apoyo y la simpatía del Instituto de Estudios Riojanos. También quiero agradecer el esfuerzo hecho por el Ayuntamiento de Calahorra por permitirnos celebrar este tipo de actividades públicas, socioculturales, en una de las salas que precisamente componen el rico patrimonio de esta milenaria ciudad. Pues siempre es digno de mención que este rico patrimonio de Calahorra no solo se conserve, no solo se estudie, no solo se divulgue, sino que además también se reutilice en la medida de lo posible
para dar un servicio público a toda la ciudadanía. También quiero agradecer la participación a todos los investigadores y las investigadoras que conforman el programa de estas jornadas de estudios calagurritanos, porque siempre es un placer aprender más de quienes verdaderamente saben, porque han estudiado los temas de los cuales nos van a ilustrar a todos. Y especialmente debo confesar que me hace mucha ilusión reencontrarme con antiguos amigos y viejos compañeros de estudios universitarios, como el caso del profesor Gabriel Ezquerro. Por último, quiero cerrar este capítulo de agradecimientos dándoles sinceramente las gracias a todos y cada uno de ustedes, el público, ya que precisamente este tipo de actividades están pensadas para su disfrute y su aprovechamiento, como una manera de acercar y reunir a los aspectos académicos o socioculturales de las investigaciones históricas con el público, con los ciudadanos que nos reunimos en este tipo de actos. Por último, quisiera subrayar que para el Instituto de Estudios Riojanos apoyar estas jornadas ha sido un placer, pero también es una obligación, pues esta actividad cumple perfectamente con los fines generales que tiene la institución que represento, que no son otros que promover la investigación, la promoción, la difusión y la divulgación de la ciencia y la cultura riojanas y de los valores asociados a ellas. Unas metas generales y teóricas que se concretan en estas jornadas en descubrir el importante patrimonio de Calahorra y que pone en valor su enorme riqueza documental municipal, porque esto, el patrimonio, no dejan de ser sino los mimbres con los que se teje la historia, entendida como ciencia humana y ciencia social. Son las fuentes que permiten a los especialistas entender, analizar y explicar el pasado. Y sin fuentes no hay historia, es decir, no hay una explicación científica del pasado. Por eso es bueno conocerlas, conservarlas y difundirlas para que todo el mundo sepa que son parte también de su vida y de su identidad como calagurritano o calagurritana. Porque la historia no solo es un proyecto académico, es decir, no se queda solo dentro de las universidades, dentro de los colegios o dentro del taller y de los laboratorios de los historiadores y las historiadoras, sino que sale a la luz pública mediante este tipo de actividades, como la que nos implica a todos hoy aquí. Y gracias a este tipo de iniciativas, la historia también cumple su papel como un proyecto social, es decir, como una herramienta que sirve para formar a una ciudadanía que entienda el pasado, que sea capaz de analizar el presente y que esté en mejores condiciones de afrontar el futuro siempre ignoto. Por todo ello, se hace necesario que el Instituto de Estudios Riojanos, en tanto que una institución pública con vocación de servicio para la ciudadanía riojana y, por supuesto, calagurritana, dé siempre una respuesta afirmativa a las inquietudes particulares y a las iniciativas colectivas surgidas desde la ciudadanía. Y que esa respuesta no se quede solo en un apoyo moral o meramente institucional, sino que también se base en un apoyo material, de modo que sirva como un cimiento institucional y nos ayude a cumplir con los fines académicos de promover la investigación, la difusión de la cultura riojana calagurritana, como les comentaba al principio. No tengo nada más que decir por mi parte, reiterarles mi más sincero agradecimiento por acompañarnos esta tarde y confiar en que todos disfrutemos mucho de estas jornadas para que dentro de un año nos podamos volver a reunir, como ya se ha dicho, en esta misma sala. Muchas gracias. Es licenciado en Humanidades por la Universidad de La Rioja en 2006 en el itinerario de actuación sobre el patrimonio artístico, arqueológico y monumental. Descubrió su pasión por la arqueología en esta misma ciudad, en Calahorra, en el verano del año 2000, como voluntario en las excavaciones que se estaban llevando a cabo en aquel momento dentro del proyecto Calagurris Julia, participando en la intervención sobre la muralla romana del Sequeral. Durante su formación académica ha participado en multitud de proyectos arqueológicos a nivel internacional, como el proyecto de investigación, restauración y musealización del antiguo Tusculum en Italia. A nivel nacional también ha trabajado en Ampurias o dentro ya de nuestra propia comunidad autónoma en la excavación del alfar romano de la Maja o en el proyecto de excavación del yacimiento tardoantiguo de Parpalinas, entre otros. Arqueólogo de profesión, desde el año 2008 ha prestado servicio a diferentes profesionales y empresas del sector en intervenciones de distinta índole, excavaciones arqueológicas, prospecciones, seguimientos, inventarios de materiales, etc. En el año 2013 forma tándem con su socio Inco Zubillaga, con quien lleva a cabo trabajos relacionados con la arqueología y la difusión turística del patrimonio.
desde excavaciones arqueológicas como las ejecutadas dentro del proyecto de rehabilitación del IES Sagasta de Logroño, estudios históricos como los de los barrios de bodegas de Villamediana o Pradejón, el diseño y señalización de rutas turísticas como la Ruta Navarra de Cine, el diseño de instalación de panelería turística como la del Castillo de Nalda, edición y diseño de folletos turísticos para diversos ayuntamientos, proyectos de musealización como el de la bodega tradicional del barrio de bodegas de Pradejón o la creación de contenido audiovisual como el corto documental sobre el Castillo de Nalda. Así que nada más, nosotros ya nos bajamos, dejamos ya a Gabriel con ustedes y todo para ti. Bueno, me sumo a los agradecimientos en primer lugar, gracias a amigos de la historia de Calahorra y al Instituto de Estudios Riojanos y al Ayuntamiento de Calahorra, porque sin ellos no sería posible realizar estas jornadas. Y sobre todo gracias a ustedes, estimable público, porque a pesar del mal tiempo están aquí y por supuesto son un elemento indispensable para llevar a cabo jornadas como esta. Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en las obras de urbanización de la calle Eras fueron llevadas a cabo por un equipo de profesionales del que yo soy ahora mismo la cara visible, porque el día de reparto de tareas llegué el último y me tocó el marrón de estar aquí ante ustedes. No, es broma. Agradecer la confianza depositada por Teresa Angulo, que ha sido la gerente de Arqueo Rioja durante todos estos años. Como digo, la confianza depositada para llevar a cabo esta charla y la confianza a lo largo de más de una década de trabajo. Trabajo que comenzó, pasión que comenzó en esta misma ciudad, como muy bien ha comentado José Luis. De la mano de otra profesional como Asun, que está por ahí entre el público también, a quien conocí hace 22 años, lo cual, pese a mi aspecto juvenil, no deja de ser ya, pues eso, una media vida casi. Y aquí, como digo, descubrí el interés por la profesión y me formé como alumno del Quintiliano, y aquí hice la selectividad hace 22 años ya. Y gracias especialmente a Sergio, que me ha elevado a la categoría de profesor, cuando en realidad sigo siendo un humilde arqueólogo. Bueno, entremos en materia. Voy a poner esto aquí. Vale. Por si todavía hay algún forastero que no sabe ubicarse, la bella ciudad de Calahorra vista desde el aire, la intervención de la que vamos a hablar se sitúa en la parte norte del casco antiguo, concretamente en la calle Eras, la calle Santa Teresa de Jornet y la plaza Eras. Se trata de una intervención, como habéis visto en el título, un control arqueológico de una obra de reposición de servicios de diversa índole. Tuberías de fecales, pluviales, telecomunicaciones, electricidad, es decir, diversos servicios que van por el subsuelo de la ciudad. Y como todo proyecto, tuvo una evaluación de impacto arqueológico en la que se determinó que el riesgo de que apareciesen restos era evidentemente alto, lo cual es fácil de prever en una ciudad como Calahorra, por toda la documentación previa que existe, y se determinó un seguimiento arqueológico continuo. Y los resultados son de ese seguimiento los que vamos a ver a continuación. El tipo de obra de la que estamos hablando, una reposición de servicios o una obra de carácter urbano, como esta, tiene una serie de condicionantes que la hacen peculiar o un tanto particular. Normalmente cuando pensamos en una excavación o en un trabajo arqueológico, automáticamente la mente nos lleva a una excavación convencional en área, por ejemplo, en un solar o en los yacimientos que podemos visitar en multitud de lugares. Pero este es un lugar especial, es una calle. El objetivo fundamental es reponer esos servicios y alguno de los servicios tiene un condicionante básico, que es que no debe interrumpirse. La sustitución de una tubería de fecales pues es por cuestiones de salubridad, algo que debe realizarse no de manera casi inmediata, pero casi. Los trabajos comienzan a lo largo de todo el recorrido con un modus operandi similar. El procedimiento de control arqueológico comienza en el momento en el que picamos la solera de la calle y comenzamos a ver la tierra subyacente antes de la excavación de las zanjas. El entorno de trabajo no se puede calificar de agradable desde el punto de vista arqueológico, porque nuestro trabajo se desarrolla en un entorno en el que compartimos espacio con maquinaria pesada, con camiones, con excavadoras, con operarios que están a su trabajo y a los que intentamos, en cierta medida, guiar o supervisar cuando aparecen restos o elementos de relevancia arqueológica. Y nuestro trabajo pues consiste básicamente en
controlar entornos como este, es decir, poco amable, servicios que están en uso, que se han minado por debajo para la obra que vamos haciendo, estratigrafía y entornos que no podemos limpiar o dejar lo suficientemente limpios o tan limpios como quisiéramos para observar cómodamente el suelo, y sobre todo dentro de un entorno de premura, ¿no? Vamos a decirlo así. Es decir, la obra tiene sus ritmos, algunos son inevitables y nosotros nos acoplamos a esos ritmos. Por lo tanto, el entorno de trabajo, como digo, no es todo lo amable que uno pueda prever si tiene la arqueología en la mente. Y en este tipo de servicios, además, en concreto, tiene un pequeño condicionante añadido, que es que como una de las tuberías es de fecales y es un servicio que no podemos cortar, pues de vez en cuando se producen fugas. Y no me quiero poner escatológico, pero como ustedes comprenderán, pues a veces es todavía menos agradable, si cabe, estar ahí metido. Pero es nuestro trabajo y por eso lo hacemos. Con lo cual, sepan ustedes que este entorno también condiciona o puede condicionar los resultados o la profundidad de la investigación arqueológica o de los datos que recabamos. Pero no obstante, hacemos nuestro trabajo. Ahí está, por ejemplo, la bolsa de materiales de cerámica. Vamos recogiendo la cerámica y vamos documentando diferentes elementos. Algunos, el problema que nos encontramos en este tipo de intervenciones es que algunos nunca podremos llegar a saber lo que son o llegar a interpretarlos. Evidentemente, cuando encontramos cosas de estas en un perfil, sí que sabemos que una parte puede formar parte de una estructura perdida, un suelo asociado, una estratigrafía subyacente y unos estratos de amortización. Pero más allá de ahí no podemos, en cuanto al conocimiento, ir más allá, porque la obra está limitada espacialmente a una zanja en este caso, y nuestro trabajo consiste en la documentación de lo que se vaya afectado por esa zanja. Una planimetría general de la intervención, donde esquemáticamente hemos reflejado los elementos más relevantes desde el punto de vista arqueológico que hemos encontrado. Elementos que se pueden organizar en tres grupos. El primero es la estratigrafía relevante, es decir, todos esos estratos de tierra o esos restos de suelos que encontramos en los laterales de la zanja, que sabemos que tienen interés arqueológico, pero que no podemos hacer más allá que documentarlos e intentar explicarlos en cierta medida. Las estructuras, esas pequeñas rayitas en verde, muros que aparecen cortados o que pueden ser cortados durante la obra, y que en ocasiones puntuales podemos llegar a interpretar, como el caso que veremos de los muros relacionados con las piscinas del complejo termal romano. Y un tercer grupo que podríamos llamar de elementos funerarios de carácter funerario, que en este caso han sido varias inhumaciones, varios enterramientos y una agrupación de huesos, un osario, que encontramos en la esquina del patio del Colegio Ángel Oliva. Los primeros elementos, el primer grupo de elementos, la estratigrafía, para que se hagan ustedes un poco la idea, básicamente nos referimos a esa estratigrafía cortada en la que a veces podemos identificar algunas cosas, como por ejemplo lo que marca aquí, que es un nivel de suelo. Evidentemente los materiales asociados que encontramos son de cronología romana, por lo tanto tenemos cierta seguridad al afirmar que el suelo pudo estar en uso en época romana, pero durante el proceso de control no podemos profundizar más porque estamos centrados en el trabajo que se está realizando en la zanja. El espacio adyacente no se toca. Esta estratigrafía, por supuesto, se prolonga en los solares y en los edificios que hay a los lados de la calle. Y llega el momento, en ese tipo de intervenciones sobre un solar, existe la posibilidad de documentar en área elementos que aquí nos costaría comprender. Pero, como les digo, la particularidad de esta intervención pues, nos lleva simplemente a documentar, como ven, a través de fotografías y realizando un poco planimétricamente dónde pueden estar. De manera que esta documentación en un ayuntamiento, si el día de mañana se lleva a cabo una intervención en un número adyacente, pues se puede saber que al menos en la calle se sabe que hay estratigrafía romana. Otro punto, bueno, el punto anterior es la intersección de la calle Santa María y Orneta, aquí donde salimos de la ermita, con la calle Eras. Estamos a escasos 100 metros de todo este entorno. Un entorno además donde aparecía muchísima cerámica de cronología romana al seccionar los estratos o al ampliar la zanja ya existente, porque lo que ustedes van a ver en la mayor parte de los casos corresponde a una zanja que hemos ampliado ligeramente, no una zanja que hemos hecho ese proceso. Es decir, lo que vamos encontrando ya estaba seccionado de antiguo.
Otro punto cerca de la plaza Obispo Fidel García, señalado en el plano aquí en este punto, un suelo claramente de Caementum romano, de cronología romana, y lo que les comentaba de adaptarnos a los ritmos de obra, si se dan cuenta, el proceso de documentación fotográfica de esta estructura y la limpieza que hemos podido hacer en el perfil para identificarla de manera más clara se ha producido ya con la tubería repuesta. La tubería está repuesta y se ha echado ya el gravillín por encima. ¿Por qué? Porque, como les decía, estamos ante una tubería de fecales que es la que conviene colocar en el mismo momento en el que sustituimos la antigua. Por lo tanto, nos adaptamos un poco a los ritmos y realizamos la documentación en los momentos en los que la obra lo permite. Aquí un detalle de la intersección del suelo con un paramento vertical que sería el límite, el enfoscado de la pared. Como les digo, podemos realizar una interpretación un poco más profunda, pero tampoco mucho más allá de la cronología que le podemos asignar, la tipología constructiva y su relación en este punto en concreto con los restos aparecidos en el solar de la fábrica Torres. Es decir, estamos en un complejo termal y este tipo de suelos pueden estar relacionados con infraestructuras hidráulicas o este tipo de complejos. El segundo grupo de elementos de interés arqueológico que apareció son los elementos de carácter funerario. En concreto, en primer lugar, las tumbas, los enterramientos. Estos enterramientos aparecieron en la calle Eras, la mayoría de ellos, prácticamente todos excepto uno, en la calle Eras entre la intersección con Santa Teresa de Jornet y la Plaza Eras. Se trata de diversos enterramientos que ya fueron afectados en origen por la zanja que nosotros venimos ampliando. En este caso se encuentra en la base de la zanja y una vez limpio y de esta vista cenital pueden comprobar cómo lo que queda de la persona que aquí está enterrada es simplemente la zona del cráneo, la zona de la pelvis y el tren inferior, en este caso tibia y perone de las dos piernas. El resto probablemente ha desaparecido por la zanja que estaba aquí ya realizada, de la tubería que vamos sustituyendo, y también es posible, lógicamente, que haya podido verse afectada por la zanja que nosotros mismos vamos abriendo, porque es una de las dificultades de este tipo de controles y de seguimientos, el trabajar con maquinaria pesada, aunque se trate de una excavadora de pocas toneladas, de 8 o 10 toneladas, implica que asumimos la posibilidad de que una parte del conocimiento pueda perderse, pese al control que realizamos, ¿vale? Nunca estamos exentos de que se puedan producir ese tipo de pérdidas. Pero como pueden ver ustedes, se trata de una inhumación, claramente está orientada al este, y sobre estratigrafía con materiales romanos. Es decir, estratigráficamente estamos en un momento posterior al de la ocupación romana. Sabemos eso, pero no podemos, con los datos que tenemos ahora mismo, profundizar mucho más. Quizá, llegado el momento, con un estudio antropológico o una datación radiocarbónica, sí podamos adscribirlo a una época cronológica concreta, y si en el futuro nuevas intervenciones en el casco antiguo de Calahorra dan con una investigación documental o una investigación arqueológica dan con la ubicación de algún tipo de edificio religioso, podríamos ascribirlo a ese edificio religioso, una iglesia o cualquier otro edificio de carácter religioso, necrópolis. Algunos de los elementos que aparecen son clavos. Los clavos sí que los tenemos localizados muchas veces alrededor de estas tumbas, con lo cual, con eso y con algún punto en el que aparecieron improntas de tablas de madera, sabemos que los enterramientos se llevaron a cabo en una caja o en un ataúd, como podemos ver o deducir por los clavos. Con lo cual, la orientación hacia el este nos lleva a un periodo de cristianismo, religiosidad cristiana. El ataúd ya nos está indicando un poco el tipo de enterramiento, la ausencia de ajuar, de elementos de adorno también. Claro, es difícil profundizar un poco más, como les digo, tampoco podemos saber si llevan sudario o no, si se ha conservado o no, de tela, me refiero, cubriendo el cuerpo, es decir, hay elementos que no podemos determinar. Pero bueno, el hecho es que se localizaron varias inhumaciones y el problema que tenemos en este tipo de obras es la que trata de ilustrar esta imagen. Sabemos que hay inhumaciones, podemos documentarlas, pero a veces lo único que documentamos es, como ven ustedes aquí abajo, se lo señalo con el ratón,
Se ve en la pantalla cuando sí. Vale. Restos de otra inhumación que ha sido seccionada por la zanja que nosotros venimos ampliando, pero también fue seccionada en su momento por una zanja secundaria que comunicaba una bajante de uno de los edificios que tenemos a nuestra derecha, volvemos al fondo, que comunicaba con el saneamiento general que vamos reponiendo. Y en este caso lo único que ha pervido es un trocito de cráneo y la parte derecha del torso con una parte del brazo derecho. Con lo cual, los restos que podemos documentar están muy seccionados. Recuperamos todos estos, en este caso los huesos de las inhumaciones, como les digo, para en un futuro poder profundizar en la investigación, si llega el caso. Y el otro elemento de carácter funerario fue un osario que detectamos cerca de la esquina sureste del patio del Colegio Ángel Oliván. En el proceso de reposición de tubos aparecieron varias estructuras, algunas ya seccionadas y otras que se seccionaron durante la apertura, de difícil adscripción, aunque sabemos que morfológicamente, tipológicamente son mampostería de cantos rodados. Es posible que no sean de cronología romana sino posterior, aunque no podemos ascribirles materiales por el entorno en el que estamos trabajando, pero durante la apertura sí que ampliamos el seccionamiento de una acumulación de huesos. No sé si se aprecia. Claro, el ojo del arqueólogo esto lo ve fácil, pero uno nunca sabe si las fotos hacen justicia y muchas veces es que no. Estoy rodeando una acumulación de huesos humanos. Los ritmos de obra a los que aludo constantemente, si se dan cuenta, están aquí los tubos preparados para la reposición. Esta acumulación de huesos, aquí se ven un poquito más en detalle, pueden estar relacionados con el primer cementerio civil de Calahorra, que ocupó el solar que hoy ocupa el Colegio Ángel Oliván. Esta es una foto aérea que apareció en el número 9 de la revista Calacoricos, en un artículo que hace referencia precisamente a este cementerio civil, que fue completamente trasladado y amortizado en 1927, entre 1927 y 1929, si no recuerdo mal. Pues el entorno en el que estamos, que es esta esquina, señalada en la planimetría de la obra, corresponde a esta esquina del cementerio. Entonces, existe la posibilidad de que a la acumulación de huesos que vemos forme parte de un osario del cementerio. Esta es una posibilidad que creemos bastante plausible. Y los elementos murarios que fueron seccionados, la posibilidad está abierta, que estén relacionados quizá con la estructura que se ve en la esquina, aunque, como les digo, la imposibilidad de excavar en área de la estratigrafía no nos permite establecer esas relaciones. Durante el proceso de seguimiento, lógicamente, aparecen materiales, y los materiales, como les he comentado, remiten a un contexto cronológico romano. Algunos de los más reseñables es, por ejemplo, esta botellita de vidrio prismática. Es la misma botella en 3 vistas, ¿vale? Una aclaración para el ojo no arqueólogo: vista cenital, una vista cenital y 2 vistas laterales. Una botellita catalogada por paralelos en el siglo I después de Cristo, restos de una lucerna, un plato tapadera de TSH, de Terra Sigillata Hispánica, o un fragmento de una cerámica también de Terra Sigillata Hispánica decorada a molde. En este caso, un medallón que lleva inscrito un grifo, un animal mitológico alado. Todos estos materiales los recuperamos durante el proceso de seguimiento, pero no tenemos la capacidad de adscribirlos siempre concretamente a los estratos que vamos cortando. A veces aparecen en el fondo de la zanja porque la ampliación de la excavadora pues se han movido y han caído. Otras veces sí que podemos identificarlos en los perfiles y recuperarlos, con lo cual sabemos que determinados estratos son fielmente de cronología romana por la aparición de estos materiales. Con lo cual es indudable que parte de lo que seccionamos y lo que viene o lo que ya se seccionó forman parte de la época romana de la ciudad. Pero las joyas de la corona, y probablemente por lo que ustedes estén aquí, lo que más llama la atención no es todo esto, sino sobre todo nuestro pequeño canalito y
alineación, los 5 muros alineados que aparecieron en el entorno del cruce de la calle Eras con Pastores y San Blas, junto a la panadería. Hay que agradecer otra vez el valor del ayuntamiento por acometer la recuperación de estos elementos, sobre todo por la comprensión y la implicación, porque no siempre se produce. Muchas veces, como ha explicado Esteban, muchas veces vamos a lo mínimo, que es documentar y ya. Bueno, pues aquí se ha ido un paso más y se ha recuperado. Estas dinámicas de trabajo con la administración siempre son de agradecer, porque facilita nuestro trabajo, o al menos, pues no sé, el objetivo se cumple de manera más feliz, por así decirlo, desde nuestro punto de vista. Y sobre todo, no quiero dejar de mencionar la paciencia de los vecinos, porque vuelvo a insistir una vez más, en este tipo de obras supone, y me vais a permitir la palabra, un auténtico coñazo para los vecinos, porque a nadie nos gusta que la calle que tenemos delante nos la corte, no podamos meter el coche, tal. Y en este caso en concreto, el hecho de que haya un local, una panadería, un negocio al que hay que facilitar el acceso, pues también es de agradecer la comprensión por parte de los vecinos y en concreto en este caso de la panadería, que bien sabe lo que sufrió, porque además tiene aerobrador donde hace el pan, con lo cual, pues imagínense ustedes. Pero bueno, las dos joyas de la corona. Cuando aparece, dentro de la dinámica de trabajo de la que hemos hablado antes, tras el decapado de los primeros 60-80 centímetros y quitar la capa de hormigón superficial, apareció el canal. En este caso, nuestro trabajo, al tener un elemento ya llamativo y que interfiere en el desarrollo de la obra, procedemos a la excavación y la documentación, en la medida en que los tiempos lo permiten. En este caso, una vez localizado el canal, se excavó para verificar en planta su extensión y ver las afecciones y zanjas y cortes que tenía. Una vez comprobado que efectivamente el elemento, en este caso el canal, interfiere en el desarrollo de la obra por la factura, el hormigón romano con el que está construido, sabemos, es evidente que es de cronología romana, empieza todo ese proceso que está detrás del trabajo de gabinete del ayuntamiento, dándole vueltas a que se puede hacer la recuperación y se valora la extracción. Se apuesta por la extracción, la documentación y la extracción. La extracción se lleva a cabo, otra vista de lo que vamos dejando atrás. La extracción se llevó a cabo con la participación de 2 empresas más del sector, o relacionadas con el sector, o con nuestro sector, con la arqueología. En este caso tenemos en imagen a Nuria, la restauradora de la empresa Jornata, que está realizando una labor de consolidación. No es una sábana para que no pase frío, sino un engasado, que se realiza un engasado y el añadido de resinas, para que en el momento de la extracción la estructura no sufra, no se pierda y no se resquebraje. En el caso del trabajo que está realizando Nuria, nuestro aporte consiste en la excavación alrededor perimetral de la estructura para que el engasado pueda ir recubriendo también los laterales de la estructura, con lo cual el equipo arqueológico fue excavando y recopilando toda la información que se pudo alrededor de la estructura. Una vez que se lleva a cabo el engasado, la pieza planteaba un problema, que es el volumen y el peso. La extracción de la pieza completa en solo un bloque resultaba una tarea titánica y se decidió por cuestiones prácticas su seccionamiento. No es raro que cuando determinados elementos arquitectónicos deben ser trasladados por volumen se seccionen y luego se vuelvan a reponer. En este caso se optó por esa decisión y aquí está la otra empresa implicada en este caso, Marova, que es una empresa dedicada a las rehabilitaciones y rehabilitación de patrimonio, con una motosierra de diamante al agua. Ven ustedes claro, esto no es una motosierra convencional, sino que lleva el chorro de agua, aquí está acoplada a la manguera para evitar el sobrecalentamiento, en este caso de la herramienta, de la espada de corte. Y una vez cortada, pues fue extraída. Los cortes se realizan previamente con un marcado, es decir, es como un puzzle. Marcamos el puzzle y luego el puzzle lo volvemos a montar. En este caso es sencillo, la pieza es pequeña, pero en piezas mayores se hace así. Y en este caso también hay algunas marcadas, ¿no?, para saber en qué posición va. Quedan almacenadas y en el momento en el que se estime oportuno, como muy bien ha comentado Esteban, pues en este caso se repondrán aquí cerca para poder contemplarlas. Una vez retirado del canal podemos estudiar la estratigrafía subyacente. Apareció cimentado sobre un muro de sillares de arenisca, de Opus Quadratum, también de factura romana, que también se encontraba seccionado por las zanjas que la calle tiene de los servicios que nosotros vamos reponiendo. La información que podemos extraer es francamente limitada
porque no podemos extender el área de excavación y además el área de excavación está sumamente alterada por, como les digo, los servicios que ya hay, la cloaca que ya está instalada, los servicios de gas, que ven ustedes otro tubo que cruza y que ha seccionado aquí parte de este muro que continúa desde aquí hacia allá, con lo cual es realmente problemático poder realizar una secuencia cronológica precisa. Pero bueno, ahí está nuestro esfuerzo y aquí, en la medida de lo posible, pudimos documentar esa superposición de estructuras, lo cual nos lleva a la hipótesis que plantearemos un poco más hacia el final. Y el segundo elemento, la segunda joya de la corona, y que también ha pasado a formar parte del imaginario colectivo de la ciudad, es la zona de la alineación de muros, por simplificar. Esta zona de aquí, que está próxima además al canal, unos metros más adelante, más hacia el este. El proceso fue similar. Picamos la solera y una vez decapada la primera capa nos damos cuenta de que aparecen unos elementos constructivos en hormigón romano. Claro, en este momento, cuando aparecen, no sabemos la naturaleza ni las dimensiones. No es hasta que no tenemos ya ese primer rebaje de 60-80 centímetros, en este caso unos 60, cuando tenemos una panorámica y vemos que efectivamente el sitio por donde tenemos que reponer los tubos, que es este, está atravesado por una serie de muros que tenemos la seguridad que son de cronología romana por la factura que presentan. Muros que pudimos excavar gracias al acompasamiento que se llevó a cabo entre la empresa, el interés del ayuntamiento, las facilidades de todos y como digo, el acompasamiento, la adaptación del equipo arqueológico, que una vez visto en planta la entidad de los restos y de manera previa a la excavación, la obra, como digo, tenía que subsanar una conexión del tramo nuevo que veníamos de Santa Teresa de Jornet con la calle Pastores, para que el servicio de fecales y pluviales no se vea interrumpido. Entonces, los restos se volvieron a tapar con arena, permitimos el tránsito de la maquinaria que alcanza la zona oeste, donde se encuentran los registros que deben ser repuestos para realizar la conexión con Pastores y la antigua tubería que viene del lateral este de la calle Eras, y durante la reexcavación y la extracción de estos registros comprobamos la existencia en el perfil, como ven ustedes aquí, les voy señalando con el ratón, de una solera también de hormigón romano. Esta solera ya ha sido seccionada, si se dan cuenta, aquí hay un tubo, ha sido seccionada, aquí también, a partir de aquí también ha sido seccionada, y en una zona que no vemos también ha sido seccionada. Y seccionada por los propios registros, es decir, aquí los huecos que vemos son los registros que hemos sacado. La pudimos documentar en perfil, pero tenemos la absoluta seguridad de que está relacionada con el muro más grueso de los que vamos a ver a continuación y que pudimos excavar. ¿Por qué? Porque una pequeña parte pervivía junto al muro, pese a que hubo que ampliar la zona de los registros que hubo que sustituir. Con lo cual, teniendo esto claro y teniendo además el precedente que les comentaré ahora, llevamos a cabo la excavación de esta zona. Esta es la imagen final, una ortofoto obtenida mediante levantamiento fotogramétrico, es una vista cenital de la intervención. Hacia la izquierda, hacia su izquierda tenemos el oeste, hacia su derecha el este, hacia arriba básicamente el norte y abajo el sur. La panadería se encuentra en esta esquina. Hacia aquí Pastores y hacia aquí Pastores y hacia aquí San Blas. Como comprobarán, los elementos de factura romana están cortados por otros modernos, nuestras tuberías del siglo XX de desagüe. Las estructuras marcadas en amarillo, tubos seccionados estructuras seccionadas por acometidas modernas y contemporáneas, y en verde los espacios que pudimos excavar, 12 pequeños espacios excavados en mayor o menor medida en los que pudimos documentar la estratigrafía, recuperar materiales y establecer cuál es la secuencia de las estructuras relacionadas. Como les digo, esta zona ya fue seccionada. De hecho, fue seccionada entre finales del 97 y comienzos del 98. Es esta zanja que hemos marcado aquí con puntuación verde y que hemos visto antes de manera cenital. Esta zanja, como les digo, se excavó entre el 97 y el 98. La supervisión la lleva a cabo Rosa Luezas, la que hoy es directora del Museo de la Romanización de aquí de Calahorra, y, como les digo, seccionaron estas mismas estructuras que nosotros hemos estudiado. Esta es una foto de aquella intervención y comprobaron ustedes cómo este muro corresponde con este que apenas se ve, esta U corresponde con este canalito que ya se ve mucho mejor,
Esto es nuestro muro, este murito que tenemos aquí, y aquí en la esquinita, no se aprecia, pero es el muro más ancho de todos los que tenemos. Por lo tanto, a ciencia cierta, podemos decir que sabíamos que algo íbamos a encontrar. No sabemos cuánto va a quedar, pero sabemos que algo vamos a encontrar. Y este es el plano que realizó Rosa Aurora, teniendo en cuenta en aquella época lo que ella había localizado en el entorno del cruce de calles y en la calle San Blas, de la que llevó a cabo el seguimiento, poniéndolo en relación con elementos que se internan bajo las casas del solar de la antigua fábrica Torres, porque este solar también fue excavado entre el año 93 y el año 94 por José Antonio Tirado, y ella pone en relación todos los elementos que se conocían y los que va encontrando, lo que viene otra vez a apuntalar la hipótesis de que son estructuras de carácter termal y que formarían parte de un complejo que la historiografía de Calahorra ha venido a llamar las termas del norte, en contraposición por otras que se encontraron en la carretera de Arnete. Nosotros lo que detectamos, como les digo, 5 muros. El de la izquierda, voy muy rápido. La interpretación, ya con la interpretación se va a entender fácil, espero. Este es el más grueso de todos los muros, el que tiene más potencia y el que tiene más porte. Y pudimos excavar un suelito relacionado, que es, si recuerdan en la imagen anterior, el suelo que encontramos aquí cortado, más o menos donde voy marcando, para reponer estos registros. Con lo cual sabíamos de la existencia del suelo, y ese suelo tenía un pequeño retazo de ladrillo, una pequeña pilastra, podríamos decir, que se encontraba con el mortero que amalgama los ladrillos con marcas de la acción de fuego, es decir, había estado sometido a calor, y la superficie la encontramos tiznada de negro. Es una zona, voy a ponerlo siempre en relación también con lo que fue encontrando Rosa Aurora en el año 97. Es una zona en la que Rosa Aurora encontró varias pequeños pilares que sustentan, como ahora veremos, los hipocaustos de las piscinas calientes de las termas romanas, de los caldarium. Y si le ponemos imaginación y un poco de vista, este muro y este pequeño retazo, junto con la información que Rosa Aurora tiene de esta zona, que es donde lo encontró ella, se convierte en una superficie llena de pilarcitos de ladrillo, con un muro, una superficie y unos ladrillitos que formarían parte de la cámara de calentamiento de una piscina, un caldarium de una piscina de agua caliente. El esquema básico de este tipo de piscinas, pues es este. Lo que tenemos en imagen es, y lo que nosotros excavamos es solo un retazo de una de estas pilas adosadas a la pared, afectada por el calor del praefornium, de esas calderas que calentaban el aire, y por encima, en el artículo que publicó en la revista Estrato, sí que menciona la localización de una suspensura, es decir, un pequeño suelo superior del hipocausto, es decir, del inferior de la piscina. Nosotros no tuvimos esa suerte, la zona estaba sumamente alterada por los registros que previsiblemente se repusieron, construyeron o ampliaron en la época en la que Rosa Aurora está excavando esto, lo cual no deja de ser lógico que nosotros dispongamos de información. Pero bueno, básicamente esto sería lo que encontramos, y hay multitud de yacimientos, y si tienen interés, con una sencilla búsqueda en Google podrán ver un montón de hipocaustos, en este caso uno reconstruido, donde vemos esas pilas de ladrillo que sustentarían el suelo de la piscina, y aquí la boca del praefornium, del horno que calentaría el aire, la base. En el lado oeste, en el lado izquierdo de la imagen, tenemos por lo tanto una piscina bien identificada, un caldarium. El espacio intermedio está relleno de una serie de sucesión de estratos de cantos y tierras de carácter constructivo, es decir, entre esta estructura y esta estructura el espacio se colma todo. Y se trata de elementos construidos bien de manera simultánea o inmediatamente posterior a nuestra piscina al muro que tenemos aquí. El siguiente muro tenemos no voy a decir la certeza, la hipótesis principal que barajamos es el hecho de que nos encontramos ante el lateral de un canal. El lateral de un canal con su solera, y si observan ustedes aquí, la solera del canal se encuentra cortada, ¿Por qué se encuentra dañada? Porque este canal pudo ser sustituido por otro que rompió el suelo. Es decir, tenemos la certeza de que esta pared y esta pared difícilmente pudieron funcionar, por así decirlo, como un canal. Es decir, por aquí, entre estos dos muros, difícilmente pasó el agua. Pasó el agua
entre este muro y quizá otro que desapareció para construir este canal. Es la hipótesis que barajamos por la secuencia estratigráfica que vemos aquí. No hay ninguna duda de que este elemento sí es un canal. Tenemos íntegro la estructura porque la hemos visto seccionada en el seccionamiento de Rosaurora, es decir, esa U que hemos visto antes en la imagen de Rosaurora, no queda ninguna duda, y la secuencia estratigráfica nos está indicando que un canal lo que hizo fue renovar o sustituir a otro con la misma traza y en la misma dirección. Y el elemento que nos queda, aquí un detalle del canal, una vista cenital, un canal, perdón, que además tenía un suelo de tégulas invertidas, de tejas romanas invertidas. No son ladrillos, sino que es una teja romana. No voy a entrar más, que se nos va a hacer tarde. Vale, el canal lo tenemos claro y nos queda todavía este muro, el muro que queda más hacia el este. Este muro no está relacionado con el anterior, este es un canal, ya lo sabemos. La construcción de este muro cortó la estratigrafía sobre la que se apoya este canal, y entre los dos muros no existe ningún solado ni ningún elemento de impermeabilización. Por lo tanto, sabemos o tenemos la certeza de que entre este muro y este muro simplemente se vertieron una serie de rellenos de carácter constructivo. Que por encima pudo haber un espacio de circulación, puede ser, pero desde luego no estuvo destinado a la circulación de agua. Con seguridad la circulación de agua se produjo por aquí y por este resto de canal al que le faltaría la otra pared original. Obsérvese además en la foto cenital, quizás sea un poco pequeña y no se aprecie, pero este canal, los dos muros laterales mantienen una anchura similar frente a este, que es ligeramente más grueso. Es otro elemento que nos puede indicar que quizás se trate de una estructura que ha sido amortizada o sustituida por otra. Y en cuanto al muro que tenemos más hacia el este, sabemos con seguridad que es el límite de una piscina que Rosaurora documentó hacia el este, hacia la calle San Blas, y que nosotros no hemos podido documentar porque, como se ve en la imagen, toda la zona en la que podríamos haber encontrado ese suelo asociado fue, en este caso, alterada por las obras que la propia Rosaurora venía supervisando. Entonces, ella sí que tuvo claro la existencia del suelo, lo documentó, y a nosotros no nos han llegado restos, pero sí tenemos la certeza de que este es el muro que limitaría esta piscina que se desarrollaría hacia el este. Con lo cual, de manera resumida y rápida, tenemos una piscina, un caldarium de agua caliente en un lateral, otra piscina de la que no podemos decir mucho más al otro lado, y en el espacio entre ambas un canal para el tránsito de agua, o dos canales, uno que sustituyó al otro, y espacios intermedios colmatados que, si bien pudieron servir de circulación de personas, me refiero, para el mantenimiento del complejo, desde luego no se utilizaron para el curso o el traslado del agua. La excavación, por supuesto, recoge materiales, y son materiales que sí que podemos ascribir a los estratos que vamos excavando. Lo importante de los materiales aquí son que nos permiten datar e interpretar la secuencia estratigráfica. Los materiales nos están hablando de un periodo cronológico que va entre un momento anterior al siglo I después de Cristo y un momento en torno a finales del siglo II. Los materiales de amortización, es decir, los que inutilizan las estructuras que vemos, especialmente el canal, nos arrojan una cronología de finales del siglo II. Tradicionalmente, o en los estudios que se han llevado hasta ahora, el complejo termal de las Termas del Norte, con esos elementos que hemos visto también en la fábrica Torres, la cronología que se le da es un poco más amplia, entre el siglo I y el siglo III. Claro, nosotros hemos acotado un poco más la cronología. ¿Esto es extrapolable a todas las termas? Por supuesto que no. Lo que no podemos alcanzar, porque no podemos hacer una excavación en profundidad y en área suficiente, y además todos los elementos están cercenados y alterados en gran medida, lo que no podemos determinar o no podemos fijar bien es la lógica sucesión de estructuras, renovaciones y superposición de elementos que se produjo en la zona. Entonces, al menos el entorno que está entre las dos piscinas, sí tenemos cierta seguridad de que pudo estar en funcionamiento entre comienzos del siglo I y finales del siglo II después de Cristo. Aunque, como les digo, esto vamos a cogerlo con pinzas, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque los espacios que hemos excavado están sumamente alterados y la profundidad que hemos podido alcanzar pues es la que es, y la superficie en área intervenida pues es la que es. Pero bueno, no deja de ser ciertamente relevante, y los materiales cortados para la construcción, por ejemplo, del caldarium,
Sí que los materiales apuntan a una cronología que puede ser previa al siglo I, con algunos elementos de tradición indígena, en fin, que tenemos cierta seguridad, nunca la seguridad absoluta, pero sí cierta seguridad. Y la intervención finalizó, como con el canal, recuperando todas aquellas partes de los muros que materialmente fue posible, con un trabajo similar por parte de las restauradoras, es decir, consolidar la estructura, seccionarla, extraerla, marcándoles no se aprecia, pero aquí por encima del encasado hay unos números para luego poder montar otra vez el puzzle, como les he dicho. Y el proceso, en este caso, culminó, como ha dicho Esteban, con la instalación, en este caso, de un panel y el reflejo en el pavimento nuevo de las estructuras. Sencillamente porque, como hemos explicado al principio, no hubo más alternativa que reponer el servicio en el espacio que quedaba. Se buscaron alternativas, pero a veces el espacio es limitado y es el que es. No me queda nada más que decir. Si tienen alguna duda, estoy a su disposición. Espero que al menos esto haya servido para una reconfortante cabezada. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta. La verdad que no tiene que ser fácil intervenciones en arqueología urbana por los condicionantes que está explicando Gabriel, pero también es frustrante el que podáis dar con esos restos arqueológicos, pero no podáis ampliar esa intervención condicionada por la propia urbanización, ¿no? Muchas veces aquí me siguen esas intervenciones bajo la metáfora, como esos niños que no tienen la forma de los carreros, lo que pasa es que no somos ninguno. Entonces la sensación es una frustración que, bueno, se sobrelleva porque, a ver, nosotros en el desarrollo de la profesión ya sabemos cuál es nuestro trabajo y lo que implica, pero los que estamos en esta profesión por pasión, pues sí, efectivamente, nos gustaría pegarnos picotazos alrededor y decir, bueno, vamos a ver cómo, pero lógicamente eso es. Es una pena. Esperemos que dentro de unas cuantas décadas, cuando haya otra tecnología y realmente se pueda ampliar ese conocimiento, pues todo llegará. Pero bueno, pues agradecido a Gabriel, agradecido a todos vosotros por haber estado aquí. Mañana la segunda ponencia, que se le haya por parte de Labris Arqueología, con Asun y Pilar, que nos hablarán del yacimiento de la clínica y de la muralla en la trasera de la calle San Blas, encima del Carretín. Y nada más, muchas gracias.